fue un acto de irresponsabilidad política. Creo también que fue un acto de desestabilización, en cierta manera, institucional, porque, a ver, el mundo como está, el país como está, el dólar como está, hacerlo enterar al presidente de una renuncia por Twitter, nada más ni nada menos que del ministro de Economía, no me parece bien. Es impresionante escuchar a Cristina, ¿no? Es desestabilización. La Roca había dicho 2 días, previo, un día antes, está terminado el ministro. Andrés Malamud, ¿cómo le va? Bella noche. ¿Qué tal, Nelson? Buenas noches. Estamos acá con toda la mesa, con Pablo de León, con Osvaldo Bazán, con Lucía Salinas, con Adriana Amado. ¿Dónde estamos? Cristina no tiene poder para gobernar, pero tiene poder de daño. No tiene poder para gobernar porque no nombra de gabinete, no define las reservas, las políticas no son las que ella querría. Ella tiene poder de veto. Y está preocupada. Dicen los que la conocen, los que estuvieron con ella, que sabe la magnitud de la crisis, sabe a dónde nos dirigimos, sabe que pasamos por esto en 2018 con Macri, en 2014 con ella y varias veces más antes, y está, textual, asustada a su manera. Así que está tratando de hacer algo para evitar lo que se viene. Pero solo puede hacer daño. Esa es su maldición, porque su posición de vicepresidenta no le permite hacer otra cosa, y porque hacer daño es lo que ella sabe hacer. Es interesante eso, porque ¿qué interpretación le damos entonces a esta frase que recién comentábamos, ¿no? Hoy no voy a revolear a ningún ministro. Ella se la pasó revolviendo ministros, hizo renunciar a medio gabinete por Twitter, después de aquella victoria en las elecciones intermedias, ¿se acuerdan? Cuando ella interpretó como derrota lo que Alberto Fernández interpretó como victoria. Lo mismo que le critica a Guzmán, lo hizo ella antes. Ella hoy no quiere hacer daño, pero no sabe no hacerlo, no tiene otra manera de hacer política. Y su posición institucional no le permite, ni aunque quiera, ser constructivo. Ahora, hay un fenómeno de la realidad, Andrés, y nos interesa mucho, y ya vamos a compartir con Pablo, Osvaldo, Lucía y Adrián también las preguntas, porque efectivamente algo pasó, digamos, en estos 10 días que hizo que las decisiones fueran las que en definitiva pedía Cristina. ¿No es cierto? Es decir, Alberto Fernández ha quedado en un segundo plano. No, yo en lo personal hablo de un golpe institucional. ¿Qué plantea esto para adelante? Viene un año y medio súper complicado, porque el presidente hace todo lo posible para no presidir. Es alguien, dice un periodista amigo, Martín Rodríguez, que inhibe cualquier liderazgo, empezando por el propio. Así que lo que tenemos es aquí alguien que tiene la lapicera y no lo quiere usar, alguien que le quiere mover el brazo y no consigue hacerlo, y entonces todos los resultados que vemos son secuencias incompletas y subóptimas. Nadie está satisfecho con el resultado, ni el que quería quedarse con el ministro, ni el que quería cambiarle todos los ministros. Y lo que tenemos es un desgobierno, no un gobierno. Ahora, en un momento en el cual, ella lo decía en el discurso que ustedes pasaron recién, el mundo está mal. Argentina está mal porque venía rota de antes, pero en todo el mundo estamos observando eventos parecidos. Ustedes habrán mostrado, pueden mostrar lo que pasó en Sri Lanka. Todos los países están quedando o sin alimentos, o sin energía, o sin dólares. Estamos viviendo una situación global complicada. Y Argentina, sorprendentemente, para la calidad de gobierno que tenemos y para lo destruida que está la economía, está mucho más pacífica de lo que permitirían predecir estos datos. Y esto es lo que temen ella y el resto de la dirigencia política, que se rompa lo que todavía está estable, que es la paz social. Eso es un beneficio que tenemos porque la rompimos 20 años atrás, todavía vivimos del stock acumulado de lo poco que nos gustó que nos pasara eso. Pero eso se está terminando, los chicos de 25 años tenían 5 entonces. No se acuerdan, no tienen razones para no hacerlo otra vez. Dale, Pablo. Ahora, vos recién decías 1 año y medio queda, lo cual es clave. Ahora, este esquema que hoy aparece, que es el del tridente, ¿no? De Alberto, Cristina y Massa tomando decisiones entre ellos. ¿Sirve esa forma? ¿Se puede afrontar esa forma y más con las incertidumbres que la economía nos ha dado esta semana pasada y que nos promete para la que viene? Si funcionara, podría servir, pero es altamente improbable que eso funcione. El único que tiene el poder de tomar las decisiones y convertirlas en decreto o propuesta de ley es el presidente. Y el presidente tiene estas características que todos le conocemos después de haberlo disfrutado durante 1 año y medio de la gestión. Es un procrastinador, siempre posterga, es un negador, siempre ve la realidad más favorable de lo que es en realidad, y es un halagador, siempre habla bien del interlocutor, y después cuando cambia de interlocutor habla bien del siguiente y del siguiente, aunque entre ellos estén peleados.
Así que lo que tenemos es aquí alguien a cargo de las decisiones que no las toma. Y otros dos que están tratando de empujarlo como pueden, pero no consiguen. Y el único que tiene aquí la bomba atómica, que es el poder de destruir a todos los demás, es él con su renuncia. Cosa que nadie quiere. Ni él, por supuesto, porque pasará la historia peor que de la Rúa, ni ella, porque no hay condiciones de gobernabilidad para la vicepresidenta. Massa, jugado por jugado, quién sabe lo que piensa. Tiene 0 votos en este momento, podría reconstruirse desde la gestión, donde tiene buenos antecedentes, ANSES, Tigre, pero desde la representación política hoy está terminado. Lo único que le queda es tratar de hacer un gobierno decente. Es un gobierno imposibilitado por los propios 3 que estamos mencionando. Lucía. En este escenario, pensando en la figura de Cristina Andrés, ¿cuánto puede haber en su manera de concebir la política, de hacer política, de ejercicio del poder, que quizás ya no tenga que ver con el tipo de sociedad que hoy, que hoy tiene la Argentina? ¿Cuánto puede haber ahí de una cosa quizás hasta anacrónica? Yo creo que Cristina es muy anacrónica en su pensamiento económico, pero en su pensamiento político es muy atinada. Ella entiende a la sociedad que gobierna y está disputando lo que va a decidir el futuro de la política argentina en los próximos meses y quizás años. La calle, las organizaciones sociales, ella sabe que está ahí la cosa y que eso se maneja con empatía, con representación y con plata, que es lo que está disputando con los movimientos sociales que hasta ahora respondían a Alberto. Para mí Cristina es la que mejor entiende la política argentina y en parte por eso todavía tenemos paz. Y lo que no entiende nada, y recién lo decía Nelson, creo que era Nelson, es de economía. Osvaldo. Sí, Malamud, buenas noches. Usted recién hablaba de la paz social que hay en este momento y, por lo que entendí, esa paz social se debería en parte porque hemos aprendido alguna cosa en el 2001, el asunto de romper la paz social nos hace muy mal. Sin embargo, ¿no tiene también algo que ver que quienes rompieron la paz social, quienes ayudaron a romper la paz social en el 2001, hoy están cerca del gobierno o son el gobierno? Sí, Argentina tiene 2 sectores sociales representados por las 2 coaliciones políticas. En los sectores populares, como le gusta llamarse a los que representa el peronismo, y las clases medias, que votan más bien a Juntos por el Cambio. Y los sectores populares toman la calle con mayor facilidad, la habitan, la conocen, y tienen mejores recursos y mayores necesidades. Así que definitivamente los que están gobernando hoy tienen mayor capacidad de control de la calle. Sin embargo, al macrismo no le faltó esa capacidad, en parte por empatía y en parte por plata. Carolina Stanley, desde el Ministerio Nacional, y María Eugenia Vidal desde la provincia de Buenos Aires, consiguieron evitar el estallido después del 25 de abril del 2018. Así que, ¿por qué digo esto? Es verdad que los peronistas tienen mayor capacidad de control. No es verdad que los no peronistas no la tengan. Aprendieron también a controlar la calle. Lo que pasa es que es muy caro. Decía, teniendo en cuenta algunas declaraciones que en su momento hizo Cristina cuando estaba en el Poder Legislativo, en aquel momento mientras de la Rúa era presidente, donde de alguna manera también auspiciaba un golpe de Estado. Bueno, aquí tenemos una cuestión conceptual. Un golpe de Estado es dado por una fuerza del Estado. En ese caso fue una sublevación porque fue la gente, aunque por supuesto que podemos discutir qué apoyo dieron los intendentes de conurbano o el mismo Carlos Rucauf y la bonaerense. Pero en todo caso ahí lo que hubo es un proceso de vaciamiento de poder producido en parte por la incapacidad del presidente de dar respuesta a las demandas sociales. Es algo parecido a lo que estamos viendo ahora y es muy antipático comparar esto con 2001. Pero muy realista, porque se parece bastante. Adriana. Más allá de su acierto político, lo cierto es que Cristina Fernández estuvo en un mutismo casi absoluto durante toda la pandemia y ahora elige una sobreexposición, como queriendo reconstruir ese momento de las cadenas nacionales, de su cabello y su puesta en escena. Pero pareciera que no le está dando el mismo efecto. ¿No crees que esto justamente es un reconocimiento de su propia incapacidad? Sí, noto alguna desesperación y una gran decepción con su creación. Por supuesto que ella nunca lo va a aceptar como culpa propia. Pero esto es algo que esperaba Mauricio Macri también de Alberto Fernández, que esperó mucha gente, una reacción. Macri hablaba de una reacción de amor propio para rebelarse contra Cristina. Tenía, pensábamos, 2 posibilidades Alberto Fernández: subordinarse o sublevarse. No hizo ninguna de las 2 cosas. Ni es un títere de ella, ni es un gobernante autónomo. Es un no gobernante. Y en parte la desesperación de ella viene por esto. No consigue imponerle y no consigue que se rebele haciendo algo aunque no sea lo que ella quiere. Ahora, Andrés, hay un tema en esta descripción
tan aguda que usted hace, además con referencia y contextualización histórica, que es el devenir. Falta 1 año y medio de gobierno en el medio de una situación socioeconómica muy complicada. ¿Qué dinámica intuye usted? Lo que estamos viendo en América del Sur es, por un lado, derrotas del oficialismo con victorias mayoritarias de la izquierda y estallidos sociales esporádicos que se van dando permanentemente. Uno ahora sabe que en Chile están por votar la Constitución, lo que no siempre sale en los diarios es que Santiago sigue siendo un lugar invivible en muchos casos por las manifestaciones, por la represión. Lo mismo el norte y el sur de Chile, que durante un tiempo largo fue el modelo en América Latina, el país que más crecía, el que más reducía la pobreza, y ahora está prácticamente roto. Mientras tanto tenemos casos raros en el medio, Paraguay, Bolivia, con baja inflación, con procedimientos fiscales más estables, que miran a Perú como ejemplo. Perú, un caso de presidente del Banco Central que está ahí hace 16 años, una sociedad rota, con 70% de informalidad. Lo que vemos es que no hay modelos factibles de imitar. Lo que tenemos son todos casos de política rota o de economía rota en la región. Y fuera de la región no hay muchos casos en los cuales nos podamos reflejar de manera optimista. Así que lo que viene probablemente es volatilidad y turbulencia, para decirlo de manera suave. Andrés, te vuelvo a preguntar, pero esta vez mirando a la oposición. El otro día charlábamos con un dirigente, con Lombardi aquí, y analizábamos, Nelson le preguntaba respecto de la conducta de Juntos por el Cambio, y llama la atención que son moderados, incluso un Macri que no ha hablado en estos días. ¿A qué lo asignás a esto? ¿A que hay preocupación? ¿A que hay un espejo en algunas cosas que le pasó a Macri durante su gestión? ¿Cómo analizás el comportamiento de la oposición ante esta crisis? Mira, soy sospechoso porque estoy cercano a algunos otros dirigentes, pero lo evalúo sobre todo como un acto de responsabilidad, que es lo mismo que nos frena a los que querríamos ser más analíticos y tratamos de no generar con nuestras palabras hechos que no queremos ver, la famosa profecía autorrealizable. A veces hay que contenerse en los análisis y en las declaraciones porque uno no quiere que pasen cosas feas. Y entonces, mencionándolas, generamos la posibilidad de que se desarrolle. Pero yo lo veo como un acto de responsabilidad. Cuidado, hay un cálculo racional que hacen algunos actores de la oposición para los que una crisis ahora es mejor que una crisis después. Es mejor que esto explote de una vez para que después se pueda reconstruir. No es tonto esto, no es tonto, no es amable. Pero hay gente que hace este cálculo racional diciendo, otra vez no podemos asumir con una crisis asintomática, que la gente no justifique el ajuste porque no le duele la crisis. Esta vez tiene que notarse la crisis para que se puedan tomar las medidas dolorosas que consideramos necesarias. Es un razonamiento, otra vez, inteligente, pero tampoco se puede hacer en público. Comenzamos esta charla diciendo que, bueno, Cristina no tiene posibilidad de gobernar, pero sí tiene posibilidad de hacer daño. ¿Quién tiene posibilidad de gobernar? ¿Quién gobierna este año y medio? Ojalá tuviera una respuesta satisfactoria para esa pregunta, Waldo. Es muy complicado. La Constitución mandata al presidente. El que gobierna es él. Con el Congreso. Y acá aparece Massa, pero no solamente Massa, teniendo en cuenta que la oposición ganó las elecciones intermedias, tiene una buena representación en el Senado, tiene una buena representación en la Cámara de Diputados, podría sentarse para intentar forzar un acuerdo, una dirección. El problema es que si la oposición hace esto, queda pegada al gobierno. ¿Qué piensa la oposición entonces? Yo puedo jugarme para salvar al país e incinerarme para que el país no se incinere. Pero después viene alguien por afuera y nos gana a todos. O me quedo dando un paso atrás, tomando alguna distancia de este gobierno perverso, de este gobierno ineficiente, y espero que me llegue el turno y ahí hago lo que hay que hacer, sin quedar pegado con esto. La cuestión es justamente cuál es el papel que uno toma en el incendio que se anticipa. Si tratamos de ser bomberos y nos quemamos con él, o mantenemos la distancia y reconstruimos después el incendio. Todos los escenarios son desagradables. Claro. Lucía, dale. ¿Cuánto va a jugar en esta reconstrucción? ¿Cuánto va a pesar el rol de la sociedad? Una sociedad que lo han dicho muchísimos analistas políticos y consultores, que expresa un hartazgo cada vez más grande hacia toda la dirigencia política, sea del color que sea. En Occidente lo que estamos viendo es un triple fenómeno. Desafección, que es la gente que se distancia de los dirigentes; polarización, que es mucha intensidad en las ideologías; y fragmentación, que son muchos grupos diferentes. No son dos partidos que disputan el poder, sino 15. En Argentina no hay fragmentación todavía. Hay polarización, pero sobre todo a nivel de las élites, y hay creciente desafección. La gente está harta de los políticos.
La fragmentación tornaría al país mucho más ingobernable. El país no es ingobernable todavía. El problema es que el gobierno no gobierna. Pero las condiciones están dadas. Si el presidente quisiera gobernar, tiene mayoría en las cámaras y tiene una oposición responsable. En este momento el problema es el presidente. Podríamos pasar a una etapa peor, en la que el problema no sea solamente el presidente, sino también la fragmentación producida por lo que decías. Por una sociedad que se harta de esto y se rompe en muchos pedazos. Ahora, Andrés, pregunta final, tengo 30 segundos, porque en este contexto, y a propósito de las preguntas, ¿no? La agenda del oficialismo en el Congreso pasa por el Consejo de la Magistratura, la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, el salario mínimo universal, es decir, cosas que están por fuera de la realidad de la gente. Sí, pues el salario mínimo universal se supone que es para que la gente no le explote. Pero lo demás es para petarse, para cuando venga la mala. Se sospecha que viene la mala. Y para petarse significa tener recursos en la provincia de Buenos Aires y tener jueces que los defiendan de las causas que vienen. Así que eso es fundamental para un gobierno que se huele en retirada. Lo demás son propuestas de magia económica que no van a funcionar. Son intentos de satisfacer a sus bases para mantener, aunque sea esa minoría intensa, importante, que sigue manteniendo la credibilidad de que este gobierno tiene alguna posibilidad de tomar decisiones y de mantenerse en el poder. Que ojalá se mantenga. Ojalá se mantenga porque la Constitución es fundamental en esto. Y ojalá que gobierne. Y más ojalá que gobierne bien. Pero es tan improbable todo esto. Andrés Malamud, como siempre, el gusto de tenerlo aquí en Solo una Vuelta Más.